Abrimos a preguntas entonces. Hola, buenas tardes. Laura Serra, del diario La Nación, para preguntarles a cualquiera, a Margarita o Ricardo. Bueno, en las últimas horas, los últimos días, ha sido noticia en todos los medios la irrupción del intendente de Tigre, Sergio Massa, como candidato a diputado nacional. Quisiera ver cómo ustedes están considerando esta participación de un candidato del peronismo, todavía no se sabe si oficialista, pues, pero un candidato del peronismo más. Nosotros somos muy respetuosos de todas aquellas personas con las que vayamos a librar esta competencia, pero primera cuestión, lo que debe quedar claro es que Massa se agrega a una larga lista de competidores dentro de lo que es una interna del partido que gobierna. Sinceramente, esto no modifica para nada ni nuestra estrategia, ni tampoco el electorado de la provincia hacia el cual nosotros estamos llevando hoy nuestra propuesta. Está muy claro que los temas no resueltos de la interna del PJ hace años se resuelven en las elecciones generales. Nosotros hemos hecho además una evaluación de lo que creemos es el escenario electoral de la provincia de Buenos Aires, y hoy es evidente que Massa, y tal cual lo formulabas en tu pregunta, es una de las observaciones que nosotros venimos haciendo. La gran intriga montada alrededor de Massa no era solamente respecto de si era o no candidato, sino si era un candidato del oficialismo del Frente para la Victoria o era un candidato opositor. Lo extraño es que después de haberse presentado seguimos con la misma intriga. Él mismo se ha ocupado de decir que no quiere confrontar con el gobierno, él mismo se ha ocupado de descartar a candidatos que fueran confrontativos en su discurso, él mismo se ocupó de reconocer que una de las peores leyes de este gobierno, que es la ley de blanqueo de capitales, es una ley razonable o aceptable. Por lo tanto, la verdad es que no solamente teníamos dudas antes respecto de lo que Massa pensaba, sino que cada vez más, hoy ya como candidato, no sabemos si su candidatura no es intencionalmente funcional al kirchnerismo, aun cuando pueda hoy claramente quitar votos dentro de lo que es ese electorado. La otra cuestión es que, como dije antes, nosotros hemos constituido este frente con la convicción de que estamos en condiciones de ganar la elección del mes de octubre. No subestimamos de ninguna manera el potencial electoral del oficialismo, que sigue siendo muy fuerte, por supuesto. No subestimamos el potencial electoral del peronismo no kirchnerista, pero estamos convencidos que hay un 40% de la sociedad que hoy no adhiere a ninguna de esas dos alternativas del mismo partido político. Y nosotros aspiramos entonces a convocar ese electorado, un electorado fundamentalmente independiente, que es el que quiere un cambio en la provincia de Buenos Aires, porque cuando uno mira las listas del peronismo que gobierna o del que no gobierna, todos han formado parte de estos 25 años de gobierno de la provincia de Buenos Aires, o han adherido de alguna manera, o han estado dentro de los últimos 10 años del kirchnerismo en el gobierno nacional. Por lo tanto, nosotros miramos, insisto, con respeto, pero de ninguna manera incide en nuestras estrategias ni en nuestra propuesta la irrupción de un nuevo candidato del partido que gobierna. ¿Puedo agregar un parrafito? Algunas preguntas que me hago y que seguramente se debe estar haciendo gran parte de la sociedad. Coincido con Margarita, nosotros hemos trabajado para crear una alternativa que responde a una demanda de millones de argentinos, desde mi punto de vista, que no se sienten conformes teniendo que optar entre versiones diferentes del justicialismo, que tarde o temprano se reunirán. Lo más probable es que el justicialismo se termine ordenando en torno a posiciones más próximas a los años 90, a aquellas concepciones que caracterizaron los gobiernos que tuvieron que gestionar durante la década del 90. Eso es lo más probable, pero no necesariamente tiene que ser así. Yo no voy a hablar de un candidato, de una persona, porque nosotros en general no personalizamos, pero sí debería saber la sociedad qué es lo que piensa cada partido político respecto a cuestiones fundamentales, sobre todo aquellas cuestiones que deben ser debatidas en el Congreso, ya que se están
postulando para ocupar un lugar en el Congreso, para desde el Congreso defender lo que creen que hay que defender en función de que lo consideran lo mejor para el país, me gustaría saber qué piensa el Frente Renovador del blanqueo de capitales. Porque no es una cuestión menor, es muy grave lo que puede ocurrir si el blanqueo de capitales funciona como nosotros creemos que puede funcionar. Me gustaría saber el juicio que le merece el blanqueo de capitales y qué haría sus diputados si ingresan al Parlamento con relación a esta ley que ha sido aprobada hace poco tiempo. Me gustaría también saber qué piensa con relación a la reforma judicial. ¿Qué van a hacer? Porque no se trata solamente de la que se acaba de aprobar, se trata de la del año 2006. En el año 2006 fue reformada la integración del Consejo de la Magistratura, rompiendo los equilibrios previstos en la Constitución Nacional. Y hubo cuestionamientos en la justicia. Y nosotros sostuvimos que cuando tuviéramos mayoría en el Parlamento la íbamos a modificar para regresar al espíritu o a lo que la norma constitucional establece, equilibrio. ¿Qué van a hacer? No ya con las leyes de reforma del Poder Judicial que se sancionaron hace pocos días, con la que se sancionó en el 2006, que nosotros nos proponemos modificar. Y lo intentamos después del 2009, pero como no teníamos mayoría en el Senado, no pasó. Me gustaría también saber qué va a hacer el Frente Renovador con las ART. Y nosotros nos hemos comprometido con los trabajadores y con los sindicatos a dar una discusión nuevamente para ver si podemos darle mayor justicia y equidad. Ustedes saben que uno de los miembros, uno de los candidatos de la lista de el Frente Renovador ha defendido la ley de ART que nosotros hemos votado en contra, porque entendíamos que significaba un retroceso, un regreso a los 90 en materia de defensa de los derechos de los trabajadores. Y no estoy haciendo juicios de valor, son puntos de vista diferentes. Tal vez tengan razón ellos, a mí hasta que me demuestren lo contrario creeré que tenemos razón nosotros. ¿Hacemos una pausa? Ya venimos, no se vayan.